Ayer, hoy y mañana, el programa que va más allá. Cada semana, actualidad empresarial, literatura y el apasionante universo de lo desconocido. Ayer, hoy y mañana, una producción de Cicruz que dirige y presenta Alexia Cue. Bienvenidos, señores. Comenzamos nueva edición de Ayer, Hoy y Mañana. Siento mi ausencia en el programa anterior. Fui, creo que muy bien sustituida por Carlos, a quien mandamos un saludo. Hoy se merece el descanso. Tampoco nos va a acompañar en la mesa de análisis, pero sí la tenemos repleta de buenos expertos, de profesionales en cada una de las materias que vamos a afrontar en el día de hoy. Como siempre, en la primera sección hablaremos de economía y hoy las mujeres serán las protagonistas. Seremos. No les puedo asegurar que desde la perspectiva más positiva, pero sin duda vamos a hablar del papel de la mujer en el mundo del trabajo. En literatura, pues saben que la actualidad se centra en la edición de la Feria del Libro que ya se está celebrando y que nosotros vamos a cubrir, y además de la mano de una editorial que colabora habitualmente con nosotros, Nautilus, a través de su editor Santos, que nuevamente estará a nuestro ladito. Y tenemos más sorpresas que no les quiero avanzar mucho sin antes darles buenos consejos. Comenzamos. Arriba. Viva la adrenalina, las endorfinas, la bilirrubina o lo que sea que se activa o se dispara durante el ejercicio físico y que te pone... Sigue, arriba. ¿Cómo te pone? Cuidarte sin disfrutar no es cuidarte. Una vez más, tira. Vives hoy. Ayer, hoy y mañana, economía y empresa. Arrancamos saludando a mi compi en los mandos técnicos, Pilar Lloret, y a quienes nos acompañan en estos primeros minutos económicos en los estudios centrales de EFE, José María Ruiz, abogado. Bienvenido, José María. Muchas gracias, muy amable. Y un privilegio siempre a nuestro economista, a quien recibimos, Vicente Montañez. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias. Bueno, titular, las jubilaciones de las mujeres son un 36% más bajas que las de los hombres. El peaje, parece, de la maternidad provoca carreras profesionales más cortas, menores sueldos y pensiones, que hoy, por cierto, según los datos que vamos a analizar, son inferiores en 6.300 euros al año con respecto a las que percibe un jubilado hombre. Es un tema recurrente, José María, el de la discriminación de la mujer en diferentes ámbitos y, sin duda, en el laboral, en el económico. Tenemos datos. Fíjate que hemos hecho programas en televisión específicos sobre esta cuestión. Yo me postulaba no muy a favor de defender una discriminación manifiesta muy pronunciada, pero bueno, son números que al menos hay que analizar. Vamos a ver, el hecho de que las mujeres vengan a tener una jubilación más baja, teniendo en cuenta que efectivamente la maternidad hace que vengan a tener una vida laboral quizás más corta, quizás vengan a solicitar horarios que vengan a ser restringidos, pues esto trae como consecuencia el hecho de que probablemente sus jubilaciones sean más bajas que la de los hombres en términos generales. La palabra peaje a la maternidad a mí no me gusta tal y como se viene a expresar, porque esto es uno de los elementos que vienen a provocar que las mujeres no quieran tener hijos, y lo cierto es que uno de los elementos que deberían tener nuestros gobernantes en mente es cómo conseguir que nuestra natalidad crezca. Por lo tanto, el presentar la maternidad como si fuese una losa, yo creo que no es lo adecuado. Pero sí es cierto que nuestros gobernantes deberían de poner un poco más de hincapié en la forma de venir a conseguir que las mujeres vengan a tener unas jubilaciones que vengan a ser dignas, y precisamente para conseguir que la natalidad suba. Es decir, conciliar vida familiar y laboral. Eso es muy necesario. Ahora, tal y como se exponen las cifras, a lo mejor faltan otros elementos que también se tienen que tener en cuenta a la hora de determinar si realmente hay una discriminación, por ejemplo, en el asunto de las jubilaciones. Cuando el marido fallece, la mujer tiene derecho al 40% de la jubilación de ese marido.
por pensión de viudedad. Con lo cual, imaginemos un marido cobra 1.500 euros y la mujer cobra 1.000 euros de jubilación. En el momento que fallece el marido, la mujer tiene derecho no solamente a su jubilación, que son 1.000 euros, sino también al 40% de la de su marido, con lo cual viene a compensar el hecho de que haya cotizado menos con la viudedad que había recibido del esposo. Porque si es al revés, no tiene las mismas consecuencias. Claro, proporcionalmente, si la mujer... efectivamente, la compensación no es tal. Una mujer que cobre 1.000 euros más el 40% de la pensión de su marido, que es el 40% que es de 1.500 euros, pues te encontrarías que al fallecer el marido cobraría 1.600, 1.700 euros. Con lo cual, en cierta manera, con la pensión de viudedad se puede compensar el hecho de que tú hayas cotizado menos por haberte dedicado más a la familia. Es el decir que individualmente considerado, efectivamente, hay una disminución en la jubilación de la mujer, pero si consideras el grupo familiar, la mujer, cuando el marido falte, va a tener, digamos, una jubilación semejante a la que le correspondería si no hubiese sido madre y hubiese sido soltera. Voy a dar más datos para que Vicente los recoja y veremos si comparte el análisis de José María. La Seguridad Social casi gasta unos 9.000 millones cada mes en el pago de pensiones. Los beneficiarios son mayoritariamente las mujeres, pero las nóminas, sin embargo, que perciben son sustancialmente menores que las de los hombres. Cada mes, las jubiladas cobran de media 450 euros menos. Esto supone un 36% por debajo de la nómina de los varones. Ciertamente, el hecho que nos cuenta José María es así, puede haber una compensación, pero claro, siempre supeditada a ese momento del fallecimiento del varón. Hasta entonces existe esa diferencia, Vicente. Sí, vamos a ver. Comparto en primer lugar absolutamente todo lo que ha dicho José María. Y sí me gustaría, al final cuando hablamos de pensiones hay que tener un poco en consideración todos aquellos aspectos poblacionales y evolutivos que ha tenido la sociedad. Es decir, yo creo que no es justo, como bien comentaba José María, achacar a la maternidad el hecho de que haya un diferencial importante en cuanto a las percepciones en materia de pensiones. Vamos a ver, tengamos en cuenta que las personas que se han jubilado ahora eran probablemente las que constituían la sociedad activa, bueno, pues de hace unos años hacia detrás. Y hay que tener también en cuenta bastantes aspectos. En primer lugar, las pensiones van en función de los años cotizados y del salario que se ha devengado durante dichos años, ¿de acuerdo? A partir de ahí, hemos de tener en cuenta que el acceso a determinados puestos directivos o a determinados puestos cualificados de la mujer ha venido también marcada por la entrada de la mujer en la universidad. Y esto es algo que realmente, si nosotros miramos a nuestros padres, que son los que en estos momentos están percibiendo esas pensiones, pues no era tan habitual, en primer lugar, que la mujer tuviera una vida laboral completa, entre otras cosas porque en la sociedad de hace 40 años pues no se entendía que fuera así, que tuvieran ese acceso a la universidad y que, por tanto, al final las posiciones que han ido cubriendo son unas posiciones más bajas en cuanto a retribución que las que cubrían los hombres. Porque no nos engañemos, no puede haber discriminación en un sistema de reparto basado únicamente, al menos hasta la fecha, en los dos aspectos elementales que son básicamente ingresos y tiempo cotizado. Con lo cual, yo creo que hay que irse más a aspectos puramente de estructura social más que pretender achacar aspectos como la maternidad. De hecho, si vemos en estos momentos cuál es la evolución de los salarios entre hombres y mujeres en las distintas franjas de edad, veremos que si nos vamos a los rangos de edad más jóvenes, bueno, pues tan solo hay diferencias en torno a 1.500, 2.000 euros a los menores de 25 años, ¿vale? Estoy hablando de datos del INE de 2016. Estaríamos hablando de unos 12.000 euros en el caso de los menores de 25 de ingresos brutos anuales frente a los 10.000 de las mujeres. Y vemos como progresivamente, si vamos avanzando en el rango de edad, ya sí que cuando llegamos a la edad, por ejemplo, de los 55 o más años, aquí sí que ya existe una diferencia entre 32.000 euros en el caso de los varones y 20.000 bueno, prácticamente 21.000 en el caso de las mujeres. ¿Y esto a qué se debe, Vicente? ¿A que existe ya una concienciación con respecto a esa igualdad, a mayor cualificación, porque como dices tú? Una realidad de facto, y es que la mujer se ha incorporado a la vida laboral exactamente y en las mismas condiciones que el hombre. Es decir, se le aplican los mismos convenios. En principio, hoy en día, las parejas es habitual que se trabajen los dos.
Y luego insisto, es decir, la maternidad, si de lo que estamos hablando simplemente es de la cobertura que ofrece durante los 4 meses que está establecido en este país de excedencia, la cobertura en materia de prestación a nivel de pensiones es del 100%, es decir, del 100% de su salario. Otra cosa es que ya una mujer voluntariamente decida el pedir una excedencia o una reducción de jornada. En la medida en la que apliquemos una reducción de jornada, obviamente la base a efectos de cotización va a ser menor y, por tanto, generará un diferencial frente al varón que no ha incurrido en eso. Yo comparto con vosotros en que la maternidad, lejos de ser una losa, es un privilegio y además es muy necesaria en nuestra sociedad y más en los tiempos que vivimos. Habría que incentivarla, pero también es cierto, y creo que lo relataba muy bien José María, que supone una dificultad para conciliar esa vida laboral y a veces la misma se tiene que ver restringida por periodos, por horarios, y eso al final repercute en las cotizaciones y en las jubilaciones. Por tanto, habría también que apostar, José María, por incentivos desde el Gobierno para esa maternidad. Yo creo que lo que hay que apostar es por la familia, porque si lo ves en la unidad familiar, ya no encuentras tanta diferencia entre una cosa y otra si resulta que al final las prestaciones que se vayan a recibir vienen a quedar, digamos, de alguna forma más equiparadas. Si lo ves de una forma individual, puedes encontrarte con que diga qué variación tan enorme entre unas y otras. Si lo ves desde el punto de vista de la familia, a lo mejor esas variaciones no son tan importantes. Ahora bien, no existe ninguna política familiar. Ni esta, ni otra, ni la de más allá. No existe. La simple presentación de todos estos datos ya te ponen de relieve el interés que a veces se tiene por presentar la maternidad como si fuese algo absolutamente negativo. Y eso creo yo que es un error. Porque si alguien va a poder sostener las pensiones de ahora mismo, van a ser precisamente los hijos que vengan a nacer fruto de ese peaje que se dice que se sufre con la maternidad. Creo que el enfoque tendría que ser distinto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobernante para fortalecer la familia de manera que en ese grupo familiar nadie pueda decir que existe una discriminación del hombre a la mujer del hombre? Porque lo natural es que una madre que venga a tener un hijo es que al final diga, oye, yo quiero dedicar más horas por una cuestión puramente biológica, por una cuestión puramente emocional. Yo necesito más horas que dedicar a mi familia. Y entonces que dedicas más horas a la familia, naturalmente tu cotización, y al final la cotización es un asunto matemático. Hay tanto dinero para poder repartir y no hay más dinero, ¿no? La forma de poder compensar a esa mujer no es tanto individualmente, porque entonces estarías pagando por lo que no se ha cotizado, sino en el conjunto de la familia, entre el hombre y la mujer, entre el padre y la madre, entre aquellos que tienen que ser responsables de la progenie, esas personas vengan a tener, digamos, una equiparación final cara a la jubilación. Y si no existe esa política familiar, no solamente en cuestiones de jubilación, sino en cualquier otra cuestión, ¿no? Yo me fui el otro día a subir una torre que hay en Córdoba pidiendo, me presenté con el carnet de familia numerosa y había disminución en el precio si eras inmigrante, si eras discapacitado, si eras joven, si eras mayor de 65 años, pero no si eras familia numerosa. Es que ese es otro análisis profundo que habría que abordar. José María, lo haremos en próximos programas. Gracias, Vicente, también a ti. A vosotros. Un placer y continuamos en la próxima sección económica, el siguiente programa. Hasta entonces.